Bienvenidos a mi video. Hoy voy a compartir con ustedes una historia muy personal. Sobre la familia, los límites y lo importante que es ponerse a uno mismo en primer lugar. Me da mucha curiosidad saber desde dónde están viendo este video. Globo terráqueo con Europa y África, descríbanlo en los comentarios. Pónganse cómodos, escuchen con atención esta historia que puede hacerlos sonreír, reflexionar o incluso emocionar un poquito. Vamos a empezar. Claqueta. Me llamo Ava Bennett. Tengo 30 años. Y el día que mi papá decidió celebrar que me había echado de su casa, lo hizo como si estuviera inaugurando algo grandioso. Cuando llegué a la entrada para recoger mi última caja, lo primero que vi fue un enorme cartel de vinil colgado sobre el garaje, con letras rojas enormes que decían: Adiós, parásito. No regreses. El asador estaba humeando, la música country sonaba a todo volumen, y la gente se reía como si fuera algún tipo de fiesta vecinal. Desde el patio, una voz borracha gritaba que una mujer de 30 años sin carrera real debería sentir vergüenza por vivir a costa de sus padres. Otra voz gritaba que mi pobre familia me había cargado suficiente tiempo. Y entonces, algo golpeó mi coche. Un hot dog. Alguien gritó: ahí tienes tu última comida gratis, perdedora. Hasta los niños señalaban y se reían. Me quedé ahí, sosteniendo mis llaves tan fuerte que me lastimaban la palma. Y lo más extraño de todo, nadie allí pensaba que estaban mintiendo. Esa era la historia que ellos contaban una y otra vez. Ellos la creían. Yo no discutí. No lloré. Entré, tomé la última caja del contable que estaba en la lavandería, salí de nuevo, y tomé una foto del cartel con todos sonriendo debajo. Mi papá me vio hacerlo y sonrió, como si finalmente estuviera tomando un recuerdo del lugar que, según él, me había salvado. Me fui sin decir una sola palabra. 2 semanas después, mi teléfono se iluminó con mensajes que nunca pensé recibir. Háblame ahora. Por favor, devuélveme la llamada. Te lo suplico. Antes de contarte lo que dijo y lo que pasó después de que me fui, quiero preguntarte algo. ¿Qué hora es, dónde estás y desde dónde me estás viendo? Quiero ver hasta dónde llega esta historia. La versión que mi familia le contó a todos era simple, limpia y humillante de una forma que a la gente le encanta, porque les hace sentir superiores. Pero la verdad era otra historia. Una que solo yo viví, una que me mostró que a veces la familia no es lo que uno cree, y que los recuerdos que ellos quieren vender al mundo pueden ser completamente diferentes a lo que realmente pasó. Tenía 30 años. Divorciada antes de siquiera casarme porque el compromiso se había caído. Trabajaba desde mi laptop, vivía en la casa de mi papá y, según todos, estaba a la deriva en la vida mientras los demás me cargaban. Esa historia se escuchaba perfecta en las carnes asadas de la iglesia, en los cocherones de los vecinos y debajo de las publicaciones de Facebook donde a todos les encanta escribir cosas como: la disciplina dura funciona o quizá esto por fin la hará madurar. Pero la verdad era mucho más complicada, silenciosa y útil para ellos mientras nadie la dijera en voz alta. Me había mudado de vuelta a la casa de mi papá 3 años antes, cuando su empresa de letreros comenzó a perder dinero. Bennett Graphics and Install solía tener un negocio decente. Hacían letreros para tiendas, monumentos, exhibiciones para ferias y viniles para pequeños negocios alrededor de Phoenix y sus suburbios. Pero de repente los costos de materiales se dispararon. 2 clientes grandes comerciales pagaron tarde. Un proyecto se quedó detenido por problemas de permisos. Y de pronto, la empresa que siempre parecía sólida desde afuera sobrevivía semana a semana con lo mínimo y con pura apariencia de estar bien. Mi papá hizo lo que siempre hacía cuando las cosas se ponían feas: gritaba más fuerte. Echaba la culpa a los trabajadores jóvenes, a los clientes flojos, a la economía, a los inmigrantes, a las regulaciones, a las mujeres en puestos de mando, y finalmente a mí. Nunca a él mismo. Lo que nunca mencionaba era que yo era la razón por la que la empresa no había colapsado 2 años antes. No tenía un trabajo que mi familia respetara porque ellos solo respetaban trabajos con botas de acero, uniformes o alguna señal visible de cansancio físico. Yo trabajaba remoto, como coordinadora freelance de licitaciones y consultora de operaciones. Ayudaba a proveedores regionales,
pequeños contratistas y empresas de mantenimiento a organizar paquetes de proveedores, limpiar propuestas, seguir plazos, reescribir alcances de servicio y mantener toda su documentación en orden antes de poder ganar contratos. Pagaban bien porque la mayoría de la gente odiaba ese trabajo y la mayoría de los negocios era terrible haciéndolo. Yo era buena con los sistemas, los plazos y viendo los desastres antes de que ocurrieran. Eso me hacía valiosa para extraños y completamente invisible para mi familia. Al principio, ayudar a mi papá era temporal. Esa era la mentira que me decía a mí misma, porque la verdad era más difícil de aceptar. El primer mes solo reorganicé algunas facturas. Pero pronto, me di cuenta de que estaba sosteniendo toda la operación a flote. Revisaba órdenes, corregía errores de proveedores, anticipaba retrasos y evitaba que los proyectos fallaran antes de empezar. Nadie lo reconocía, y nadie lo agradecería. Para ellos, yo seguía siendo la hija floja, la que vivía de ellos mientras realmente estaba salvando el negocio que ellos decían que era un desastre. Y ahí estaba yo, trabajando horas interminables, planificando cada detalle, mientras ellos seguían con su historia perfecta para el vecindario, para Facebook y para sí mismos. La ironía era brutal, mientras yo mantenía todo en pie, ellos me veían como un problema más. Al segundo mes, arreglé una renovación de permiso que mi papá había olvidado y que le hubiera costado una cuenta municipal importante. Después, me di cuenta de que no estaba pagando correctamente los impuestos de ventas. Luego descubrí contratos de arrendamiento de equipo configurados para renovarse automáticamente a tarifas ridículas. Y entonces entendí que la mitad de sus cuentas por cobrar eran solo fantasía, porque él no estaba haciendo seguimiento y uno de los contadores se había ido sin entregar nada limpio. Cada vez que arreglaba algo, aparecían 2 problemas más detrás, como moho escondido debajo del yeso. Nunca me presentó como la mujer que mantenía su negocio vivo. Me presentaba como mi hija, que ahorita anda resolviendo algunas cosas. Cuando clientes llamaban durante la cena y yo salvaba un trabajo de derrumbarse, él actuaba como si hubiera hecho algo lindo por accidente. Cuando negociaba planes de pago con proveedores para que no pusieran su cuenta en espera, les decía a los familiares que básicamente yo solo respondía a correos electrónicos. Cuando un viernes cubrí un faltante de nómina porque él prefería morirse antes que admitir que no podía pagar a sus instaladores, lo llamaba solo un favor, y más tarde se reía diciendo: las familias no llevan cuenta. Las familias no llevan cuenta. Esa frase importa. Recuérdala. Porque familias como la mía solo dicen eso cuando les conviene que nadie lleve cuenta. Yo pagué mucho más que las compras del supermercado. Cubrí suscripciones de software, saldos de servicios públicos atrasados del taller, tarifas de reinstalación de seguros de una de las camionetas de trabajo, envíos urgentes de materiales que él olvidaba pedir, y 3 depósitos separados a proveedores que habrían destruido proyectos activos si no los cubría. Nunca pagué todo de golpe y por eso todo se mantenía oculto. Pagaba la diferencia, el faltante, lo necesario para que la máquina no gritara tan fuerte que los demás lo notaran. Mi papá odiaba que yo trabajara desde casa porque para él, la visibilidad era moralidad. Si no podía ver sudor, entonces el trabajo no contaba. Caminaba por la cocina y decía cosas como: qué bonito debe ser, mientras yo estaba en llamadas tratando de evitar que un contrato se cancelara y eso le hubiera costado $11,000. Hacía chistes en la cena sobre mi pequeño hobby de computadora, y luego, 1 hora después, me pedía que reescribiera la respuesta a un proveedor porque usaban palabras muy grandes y él pensaba que el cliente se veía molesto. Trataba mi competencia como un electrodoméstico, útil cuando se necesitaba, vergonzosa cuando alguien se daba cuenta. El resto de la familia seguía su ejemplo, porque en familias como la nuestra, el desprecio baja en cascada desde quien tiene la voz más fuerte. Mi hermana menor aprendió desde temprano que burlarse de mí le daba aprobación. Mi tío se había pegado a la empresa de mi papá después de que su propia vida se estancara, saltando entre trabajos de instalación, ventas a medias y borracheras de fin de semana que se filtraban hasta los días de semana. Mi abuela envolvía cada crueldad con citas de la Biblia y con preocupación fingida. Nadie tenía que coordinar nada, ese es el genio de un sistema familiar tóxico. Una vez que la jerarquía estaba clara, todos sabían exactamente cómo actuar, sin ensayos, sin instrucciones. Lo que cambió no fue su opinión sobre mí.
Lo que cambió fue que mi papá empezó a hacer ruido sobre vender la casa y reducir gastos, a achicar el hogar. Y finalmente entendí que él creía en su propio mito. Creía que me había cargado toda la vida. Creía que el techo sobre mi cabeza probaba su generosidad. Creía que, porque yo no le facturaba nada, los años de trabajo oculto y el dinero que puse en emergencias no contaban para nada. Realmente pensaba que si me iba, lo único que perdería sería la molestia de verme en la cocina. Y luego, un viernes por la noche, lo escuché en el patio trasero, platicando con mi tío y un vecino. Decía que estaba pensando darme 90 días para salir de la casa, porque quizá tocar fondo finalmente haría de mí una mujer de verdad. Se rieron. Mi hermana también se rió. Ese fue el primer momento en el que dejé de sentirme herida y empecé a sentir claridad. No lo confronté. Empecé a documentar todo. La gente piensa que la venganza comienza con la rabia. La mía empezó con hojas de cálculo. No porque sea fría, sino porque la rabia en familias como la mía se reescribe al instante. En el segundo en que lloras, eres inestable. En el segundo en que levantas la voz, eres irrespetuosa. Cada emoción se da la vuelta en tu contra, cada gesto se convierte en prueba de tu debilidad. Así que dejé de reaccionar. Empecé a registrar cada número, cada factura, cada pago que cubría para que la empresa no se cayera, cada error que corregía, cada emergencia que salvaba. Cada celda en la hoja de cálculo se volvió mi testimonio silencioso, una evidencia de que yo había sido la que mantuvo todo en pie mientras ellos contaban su historia perfecta para los demás. Y fue ahí cuando entendí algo importante: ya no necesitaba que me vieran, ni que me reconocieran, ni que me validaran. La claridad estaba en lo que podía probar. La fuerza estaba en lo que registraba. La venganza no necesitaba gritos ni lágrimas, necesitaba evidencia. En cuanto defiendes tu posición, ellos sienten que les das la razón. Cada palabra de justificación se vuelve en tu contra. Lo único que mi papá no podía interrumpir era la evidencia. Y aún así, lo intentaba. Por eso, empecé a construir un registro de todo, no solo del dinero. Dependencia, responsabilidad, todo. Hice una línea de tiempo de los últimos 30 meses. Cada vez que yo cubría un faltante en Bennett Graphics and Install, lo guardaba en un archivo. Cada pago urgente que adelantaba. Cada renovación de software, cada pedido de materiales que tenía que poner de mi tarjeta de crédito, cada tarifa de permiso que pagaba en línea porque el portal de la ciudad los habría bloqueado. Cada transferencia de tarjeta de gasolina, cada factura que corregía antes de que un cliente la rechazara. Cada paquete de licitación que armaba con mi propio login de mi empresa freelance porque mi papá había perdido la fecha límite y luego me suplicaba que lo rescatara. Cada mensaje de texto donde decía, ¿puedes encargarte solo de esto? Cada buzón de voz de mi tío pidiendo que le enviara un par de cientos de dólares para que la camioneta no la remataran antes del lunes. Cada mensaje de mi hermana pidiéndome que le adelantara la renta porque mi papá decía que las cosas estaban apretadas y que me pagaría después de un contrato de marca, y cada vez que no lo hacía. Al final de los 3 años, cuando sumé todo, me recosté en la silla y me quedé mirando la pantalla. No era solo mucho dinero. Era grotesco. Solo el soporte a la empresa superaba los $112,000, si contabas lo que pagué directamente y lo que prevení que se convirtiera en pérdidas catastróficas. Si sumabas el apoyo familiar personal, la cifra subía aún más. La cifra real era más difícil de calcular, porque el trabajo no pagado no tiene recibo obvio. ¿Cuánto vale mantener un negocio familiar a flote mientras ellos cometen errores administrativos enormes? ¿Cuánto vale detectar una notificación de impuestos antes de que el Estado congele la cuenta? ¿Cuánto vale saber que cada cena tranquila que disfrutaban ellos venía de alguien que se quedó despierto hasta las 2 de la mañana arreglando lo que ellos rompieron? Aún así, imprimí los números. Al mismo tiempo, recibí una oferta de un cliente habitual en Colorado. No era un trabajo de tiempo completo exactamente, pero sí un contrato largo con suficiente estabilidad como para mudarme. Rentar un lugar propio y dejar de construir mi vida alrededor de gente que solo me quería cuando era útil e invisible. Firmé el contrato y puse un depósito en un departamento de un dormitorio cerca de Denver. No se lo dije a nadie.
Renté un pequeño bodega cerca de la carretera y empecé a sacar mis cosas poco a poco, en lotes tan graduales que nadie notara nada. Ropa de invierno una semana, libros la siguiente, equipo de cocina que yo había comprado. El monitor caro que mi papá pensaba que había aparecido mágicamente. Quizás suene calculado. Lo era. Cuando creces en una familia donde cada límite se convierte en debate, el secreto deja de sentirse como deshonestidad y empieza a sentirse como oxígeno. Mi papá se adelantó al discurso formal de desalojo por unos 6 días. Me acorraló en la cocina un martes por la mañana mientras revisaba un paquete de cumplimiento de proveedores y me dijo que quería que me fuera para fin de mes. Usó ese tono que usan las personas que esperan aplausos por su crueldad. Él dijo que hacía todo esto porque me amaba lo suficiente como para dejar de consentirme. Dijo que ningún hombre decente respetaría a una mujer que a los 30 años todavía dependiera de su padre. Dijo que se sentía avergonzado cuando los clientes pasaban y veían mi coche estacionado ahí durante el día. Dijo que necesitaba un trabajo de verdad, mi propio lugar y un despertar de la vida. Le hice una sola pregunta: ¿quieres que me vaya o quieres un público para mi salida? Se burló y dijo: quizá ambas cosas. Ese habría sido el momento perfecto para decirle todo. Habría sido satisfactorio por unos 10 segundos, pero yo había pasado años observando cómo trabajaba. Mi papá podía sobrevivir a los hechos si los escuchaba en privado. Los reinterpretaba, los negaba, me llamaba dramática, y para el almuerzo del domingo, la historia sería que la inestable Ava trató de chantajearlo después de que él, amorosamente, la animó a pararse con sus propios pies. No. Si la verdad iba a tener impacto, necesitaba testigos. Mejor aún, necesitaba consecuencias. Él me dio hasta el sábado para desalojar. Asentí como una mujer demasiado avergonzada para discutir. Pero lo que en realidad hice fue terminar de mover todas mis cosas valiosas para el jueves. El viernes por la noche cerré el último de los pagos automáticos que había vinculado en secreto a las cuentas de servicios y utilidades de la empresa. Quité mi tarjeta del portal de proveedores. Notifiqué a un proveedor que los pedidos de emergencia futuros necesitarían aprobación de la gerencia. Envié 2 borradores de facturas atrasadas a clientes desde el correo de la empresa, exactamente como él había pedido, pero esta vez no suavicé el lenguaje ni hice que él pareciera competente. Simplemente reenvié lo que él había dictado antes, palabra por palabra. Te sorprendería lo rápido que desaparece el respeto cuando la gente tiene que escucharse a sí misma sin un traductor. Era sábado por la tarde. Conduje de regreso para recoger la última caja de contable y entré a lo que más tarde llamaría la carne asada del infierno. Después, la gente preguntaría si el cartel me había impactado. Honestamente, no. El cartel solo era honestidad con ojales de metal. Decía la verdad sobre cómo habían hablado de mí durante años, cuando pensaban que no podía escuchar. Adiós, parásito. No regreses. Eso no era crueldad inventada para una fiesta. Era la declaración de misión de la familia, finalmente impresa lo suficientemente grande para que los vecinos la vieran. El borracho en el patio era mi tío Dim, sudando a través de su camiseta de pesca y agitando una botella de cerveza como si fuera un sermón. Mi hermana Kelsey estaba cerca de la parrilla, con shorts cortos y maquillaje completo, ya grabando partes de la fiesta para redes sociales, porque la humillación es más divertida cuando puedes editarla con música. Mi abuela Lorraine estaba bajo la sombrilla del patio, con esa expresión apretada que ponía siempre que se estaba ejecutando maldad en nombre de la rectitud. Mi papá, Richard Bennett, llevaba un delantal que decía jefe de la parrilla, como si el universo lo hubiera validado personalmente. Me vio detenerme en la entrada, extendió los brazos como si me diera la bienvenida a mi propio funeral. Miren quién finalmente vino a recoger su basura, dijo. Las vecinas se rieron, porque ese tipo de crueldad se siente más segura cuando viene envuelta en lo suburbana y guarniciones. Caminé entre todos hacia la casa, directo a la lavandería donde estaba mi última caja. Encima había una nota con marcador negro que decía Starter Kit. Dentro, hojas para secadora, ramen, un rollo de bolsas de basura medio usado y una lista impresa de complejos de departamentos en la ciudad, como si fueran a hacer caridad por un mapache atrapado bajo la terraza. Eso casi me provocó una reacción. No porque doliera, sino porque era ridículamente teatral.
cuando volví afuera, Dean estaba gritando sobre cómo mi pobre madre se avergonzaría si viera lo que me había convertido. Mi mamá había muerto hacía 9 años. Sabía exactamente dónde apuñalar. Kelsey lanzó el hot dog y todos aullaron de risa. Mi papá no dijo nada para detenerlo. Eso importó más que los insultos. El liderazgo en una familia muchas veces es solo la estructura de permisos para la crueldad de los demás. Así que puse la caja en mi cajuela, levanté mi teléfono y tomé la foto. Mi papá me gritó detrás. ¿Qué? ¿Recogiendo evidencia para tu terapeuta? Lo miré directo y dije mis primeras palabras del día. No, para después. Luego me fui. El silencio es algo aterrador cuando la gente está acostumbrada a tu trabajo, a tu perdón y a tu disponibilidad, todo a demanda. Los primeros 3 días después de irme, nadie llamó, porque pensaban que habían ganado. Así funciona el sentido de derecho. Confunde la ausencia con rendición, hasta que la máquina empieza a temblar. La primera grieta apareció el lunes por la tarde. Uno de los clientes municipales de mi papá rechazó un reenvío de permiso porque el certificado de seguro adjunto al expediente había expirado. Normalmente, yo habría visto el aviso, llamado al corredor de seguros, conseguido la actualización el mismo día y reenviado el paquete antes de que nadie entrara en pánico. Esta vez, el correo se quedó en la bandeja de entrada hasta que el cliente copió directamente a mi papá con las palabras: última demora antes de reasignación. Me llamó una sola vez. Dejé que sonara. El martes, la suscripción del software de gestión de proyectos dejó de funcionar porque la tarjeta de respaldo que estaba registrada ya no existía y la tarjeta principal fue rechazada. Eso significaba que las órdenes de trabajo, las mediciones, las fechas de instalación y las notas de materiales quedaron en la oscuridad hasta que alguien arreglara la facturación. Mi tío llamó 3 veces. No dejó buzón. Mi hermana me escribió una sola línea: papá dice, deja de dramatizar y entra a la cuenta. El miércoles por la mañana, la compañía de luz dejó un aviso de corte en la cuenta del taller. Lo sé porque mi papá me llamó a las 7:12 de la mañana, por primera vez en meses, usando la voz que usualmente reservaba para pastores y banqueros. Ava, querida, llámame cuando veas esto. Hay un poco de confusión con la cuenta de servicios. Creo que tal vez tu tarjeta todavía estaba vinculada de alguna manera. Podemos arreglarlo. Confusión. Casi admiré la audacia de decir eso. Para el jueves, los mensajes cambiaron de tono. Mi tío mandó un buzón de voz largo, balbuceando menos de lo habitual, lo que significaba que en realidad estaba asustado. Él dijo que en la fiesta no había querido decir nada, y yo ya sabía cómo se ponía cuando bebía. Y luego me pidió, por favor, que lo ayudara con el pago de la camioneta, porque si la empresa perdía la instalación programada para el viernes, todos sufrirían. Todos. Esa palabra que a los sistemas familiares les encanta usar después de haber aislado a un objetivo. De repente, es todos. Yo aún no respondí. El viernes fue cuando la historia explotó. Kelsey llamó llorando, lo que instantáneamente me dijo que el problema ya no era solo un inconveniente de negocios, sino algo personal. Ella nunca lloraba por principios, lloraba por interrupciones. Me contó que papá estaba de mal humor, que el tío Dean estaba culpando a todos, y que la abuela decía que Dios estaba castigando la casa por orgullo. Me dijo que necesitaba que le enviara $600 por Venmo porque el spa médico le había recortado horas y estaba corta con la renta, y que papá había prometido ayudarla. Pero, aparentemente, había un problema con la nómina y estaba tan estresada. ¿Y podría por favor no hacer de esto un problema? Esa frase "no hagas de esto un problema" me había perseguido por años como una maldición. No hagas de esto un problema cuando Dean hacía chistes sobre mi cuerpo. No hagas de esto un problema cuando papá usaba mi cuarto como bodega y yo debería sentirme agradecida por tener uno. No hagas de esto un problema cuando Kelsey pedía dinero y lo olvidaba. No hagas de esto un problema cuando la abuela me comparaba desfavorablemente con mujeres 20 años más jóvenes, con maridos, bebés y vestidos de iglesia. Mi dolor siempre era el problema. Su comportamiento era solo el clima, el fondo de la historia. Así que le hice una pregunta a Kelsey: ¿sabes por qué papá no puede ayudarte? Se quedó callada, en ese silencio típico de hermana menor fastidiada.
Eso quería decir que quería la respuesta, pero sin la culpa adjunta. No, dijo. Él solo dice que el flujo de efectivo está raro. Flujo de efectivo está raro, repetí. Luego me reí. Esa misma noche, me volvió a escribir, pero esta vez enojada. Me acusó de castigar a la familia porque me habían herido mis sentimientos. Dijo. Papá tenía todo el derecho de echarme si no estaba contribuyendo. Los adultos normales pagan renta. Le envié solo una captura de pantalla, no todo el archivo. Solo una sección recortada de la hoja de cálculo, mostrando 3 meses de movimientos con su nombre, el nombre de la empresa de mi papá y la cuenta de servicios del taller. Debajo escribí, ya que te interesa la contribución. No respondió por 2 horas. Después mandó, ¿qué es esto? Le contesté, una muestra. Sábado por la mañana, mi papá me llamó 6 veces antes del mediodía. Para el tercer buzón, el aire de arrogancia se había ido. Para el quinto, también la ira. En el sexto, lo único que quedaba era pánico con corbata. Ava, por favor devuélveme la llamada. Te hablo como tu padre. Necesitamos aclarar exactamente qué has estado pagando y qué has desactivado. Dean dice que la cuenta del proveedor está bloqueada. La luz del taller está pendiente de corte y una de las camionetas podría ser retirada porque el pago automático del seguro rebotó. Si esto es algún tipo de lección, está bien, lección aprendida. Llama. Lección aprendida. Interesante. No hay disculpa. No hay lo siento. No hay nos equivocamos. Solo el lenguaje gerencial de un hombre que descubre que su infraestructura oculta tiene sentimientos. Esa tarde hice algo que había imaginado de 1000 formas diferentes durante años. Armé un paquete. Nada dramático. Nada vengativo. Limpio. Profesional. 31 páginas. Portada. Línea de tiempo. Montos. Capturas de pantalla. Referencias de pagos. Notas sobre intervenciones de emergencia. Secciones separadas para gastos de la empresa, apoyo en el hogar, transferencias directas a miembros de la familia y trabajo administrativo no pagado. Al final, incluí una foto. Una sola foto que resumía todo. El cartel de la fiesta colgaba sobre el garaje mientras mi familia se reía debajo. Imprimí 2 copias, una para mí y otra para quien necesitara verla. No planeaba enviarla todavía, pero la vida tiene su sentido del tiempo, especialmente cuando la gente cava su propio hoyo. Ese domingo, después de la iglesia, mi abuela me dejó un buzón de voz tan santurrón que casi podía venir con música de órgano. Dijo que la amargura envenenaría mi alma. Dijo: tu papá quizá habló fuerte, pero estaba bajo presión y deberías tener compasión. Dijo también: humillar a la familia por dinero es feo y nada de dama. Y agregó: si realmente hubiera sido generosa, no estaría contando. La llamé de vuelta, no porque quisiera discutir con una anciana, sino porque quería un testigo. Tienes razón, le dije. La generosidad no lleva la cuenta. La contabilidad sí. Ella inhaló con fuerza. Luego le pregunté: abuela, si te envío pruebas de que papá y Dean me han estado usando para mantener viva la empresa mientras me llaman parásita, ¿dirás la verdad alguna vez o también llamarás a eso deshonrado? No respondió la pregunta, lo cual en realidad fue una respuesta. 1 hora después, mi papá me mandó un mensaje de texto con 3 palabras. Habla ahora, por favor. Yo respondí con una sola línea. Mañana, mediodía, lugar público. Él contestó al instante. En casa. Miré el mensaje y sentí que algo se asentaba dentro de mí. Escribí de nuevo. No. Tú querías un público cuando me fuera. Puedes tenerlo cuando preguntes por qué. Nos encontramos el lunes en un diner al costado de la carretera, donde los camioneros desayunaban y a nadie le importaba si un hombre adulto parecía no haber dormido en días. Llegó 10 minutos antes. Pude darme cuenta porque cuando llegué, su camioneta ya estaba allí, torcida en el espacio de estacionamiento, como si hubiera entrado demasiado rápido. Dean estaba con él. Por supuesto que sí.
Hombres como mi tío solo creen que las mujeres son serias cuando hay otro hombre presente para absorber el impacto. Ninguno de los dos pidió comida. Puse el paquete sobre la mesa. Mi papá lo miró como si el papel pudiera insultarlo. ¿Qué es esto?, preguntó. Lo deslicé hacia él. La diferencia entre tu historia y la mía. Abrió el paquete como un hombre esperando tonterías. Esa confianza duró quizá 10 segundos. Sus ojos cayeron sobre el total, luego se levantaron de golpe hacia mí, como si el número mismo lo hubiera insultado. Dean se inclinó, leyó la primera página y murmuró por lo bajo. Y Jesucristo. Había organizado todo, sin espacio para el teatro. Primero vino el total del apoyo directo durante 30 meses. Después las categorías, gastos de la empresa que había cubierto o evitado, transferencias personales a familiares, capturas de pantalla de mensajes y buzones de voz, declaraciones faltantes y multas que había corregido. Y finalmente una estimación conservadora de mi trabajo no pagado. Al final, la foto del cartel. Ningún discurso, ningún melodrama, solo hechos. Mi papá volteó una página con demasiada fuerza. Esto es ridículo. Estás inflando todo. Ah, sí. Y dije, señalando una línea. Este software no era para mí. Era para la oficina. Y sí, dije, tu oficina, tu empresa. Otra página. Estos pagos de combustible fueron temporales. 3 meses, dije. Y los 3 después de que me dijiste que la nómina estaba bien. Dean ya estaba pálido. Entonces mi papá agarró el argumento más seguro. Las familias se ayudan. Eso no significa que puedas actuar como cobradora de deudas. Interesante, dije. Cuando vivía en tu casa, lo llamabas parásito. Pero cuando vivías de mi dinero, se llamaba familia. Bajó la voz. No hagas esto aquí. ¿Con testigos?, pregunté. Eso me enseñaste tú. Dean intentó su turno. Ava, cariño, estaba borracho en la fiesta. No quise decir nada de eso. Lo miré fijamente. No te disculpaste cuando te sobraste. Te disculpaste cuando se apagó el software. No tuvo respuesta. Mi papá cambió de táctica. Está bien. Supongamos que ayudaste más de lo que nos dimos cuenta. Aún vivías en mi casa a los 30. Ahí estaba. Toda su religión resumida en una frase. Tener techo borraba cualquier deuda que me debían. Así que le dije. Si yo hubiera pagado renta de mercado a un extraño y hubiera mantenido mi dinero lejos de tu negocio, habrías perdido ese taller hace 1 año y medio. Si te hubiera construido como cliente para todo lo que arreglé, estarías en bancarrota. La única razón por la que pudiste llamarme parásita es porque te amé en silencio. Eso cayó más fuerte que los números. Volteó las páginas hasta encontrar la foto del cartel. Cambió su postura. No era remordimiento. Era evaluación de riesgo. Tomaste esto como palanca, dijo. No, contesté. Lo tomé porque sabía que fingirías que no era tan grave. Dean se frotó la cara. ¿O entonces, y ahora qué? ¿Qué quieres? En nada, dije. Esa es la parte que todavía no entiendes. Ya pagué. Solo terminé. La mandíbula de mi padre se tensó. No puedes irte y dejar que todo colapse por un rencor. Respondí con calma. No me fui por rencor. Me fui porque tu falta de respeto finalmente costó más que mi lealtad. Eso lo dejó callado unos segundos. Luego hizo la pregunta de verdad. ¿Cuánto de esto se puede revertir? No, ¿estás bien? No, nos equivocamos. Solo operaciones. Respondí honestamente. Algunas cosas se pueden arreglar. Otras no. Un par de cuentas de proveedores podrían reabrirse con depósitos. La luz del taller probablemente se mantenga si la pagas. El seguro de la camioneta costará más ahora. Y al menos 2 clientes ya sufrieron porque nadie estaba para reescribir tus correos en inglés profesional. Eso le dolió más que el dinero.
¿Te estás disfrutando esto?, dijo. No, contesté. Me habría gustado que te dieras cuenta antes de que llegara hasta aquí. Entonces intentó usar la voz del viudo dolido. Dijo que la vida había sido difícil desde que murió mi mamá. Dijo que había cometido errores. Dijo que no deberíamos estar sentados aquí como enemigos. Casi creí en la forma de sus palabras, no en la sustancia. El dolor lo explicaba, pero nunca lo justificaba. Estamos haciendo esto como enemigos, le dije, porque organizaste una fiesta cuando pensaste que ya no me necesitabas. La suavidad desapareció de inmediato. ¿O entonces, qué quieres? ¿Una disculpa? Eso lo numeró más que nada. Después hizo su último movimiento, mencionó a todos los demás. La abuela, Kelsey, Dean. Su necesidad debía convertirse de nuevo en mi obligación. Saqué un segundo sobre y lo puse junto al paquete. Dentro había una lista de contadores, un servicio de resolución de impuestos, un programa de asistencia para servicios, y un abogado de pequeñas empresas. ¿Qué es esto?, preguntó. Recursos, dije. Eso es todo lo que estoy ofreciendo. Me levanté. Me detuvo con una última amenaza. Si te vas ahora, no esperes volver cuando las cosas se arreglen. Tomé mis llaves. Papá, la única razón por la que algo alguna vez se arregló en esta familia fue porque yo estaba detrás de ti empujando. Y me fui. Pensé que esa reunión era el final. No lo fue. Cuando dejas de ser la viga de soporte oculta en una familia tóxica, el colapso llega en partes. Unos días después, mi abuela llamó. No para disculparse, sino para negociar. Dijo que todos se habían comportado mal, lo que en el lenguaje familiar significa que a la persona que tiene pruebas se le pide compartir la culpa con los que causaron el daño. Quiso que regresara para una charla calmada, como cristianos. Le pregunté si el cartel había sido cristiano. Ignoró eso y pasó a los problemas del negocio. Una camioneta había quedado fuera de servicio porque el seguro había caducado. Un cliente estaba reteniendo pagos. Si la empresa fallaba, dijo mi abuela, eso iba a afectar a toda la familia. Ya lo había hecho. Luego usó a mi mamá. A mamá le daría pena esta división, dijo. Esa frase solía romperme por dentro. Esta vez no. No, dije. A mamá le daría pena que su hija fuera humillada en público por gente que vivía a costa de ella. Por primera vez, mi abuela no tuvo nada listo. Entonces llegó Kelsey a mi departamento en Colorado. Se veía agotada, sin todo el maquillaje y el arreglo que normalmente usaba como armadura. Al principio, hizo charla ligera, pero eventualmente admitió la verdad, la empresa de papá se estaba cayendo a pedazos. Dean había perdido turnos. Una impresora había sido vendida. La abuela estaba furiosa por el dinero. Y papá seguía diciendo que todo se podía arreglar si yo dejaba de ser obstinada. Luego dijo algo que realmente importaba. Fui horrible contigo, dijo. Sin excusas, sin actuaciones, solo la frase. Admitió que lo del hot dog había sido repugnante. Dijo que se unió porque a papá le agradaba y quería estar del lado seguro de él, al menos una vez. Después dijo lo que cambió por completo cómo veía todo. Cuando tú estabas ahí, él dirigía la mayor parte hacia ti, dijo. Ahora que te fuiste, está volteando contra todos. Eso resumía el sistema en una sola frase. Familias como la nuestra se mantienen estables alimentando la tensión sobre una sola persona. Quita a esa persona y el veneno se esparce. Le pregunté si alguna vez había creído de verdad que yo era una parásita. Bajó la mirada. No, sabía que estabas ayudando. Solo que no sabía cuánto. Y si admitía que papá estaba mintiendo, todo en esa casa se volvía aterrador. Cobarde, honesta, humana, no suficiente para deshacerlo, pero aún así más verdad de la que había escuchado de cualquier otra persona. La dejé quedarse una noche. Mi papá, mientras tanto, tomó el camino opuesto. Me envió un correo que llamó propuesta de resolución familiar, ofreciéndome un puesto de contratista por 90 días para estabilizar operaciones. La compensación se podría discutir después,
cuando mejorara el flujo de efectivo. Al final del correo escribió que esto también me daría la oportunidad de reparar la confianza. Reparar la confianza, me reí en voz alta. Le respondí con 4 oraciones. No voy a regresar. No voy a proporcionar trabajo no pagado ni diferido. Y no me contactes de nuevo por apoyo de negocio. La comunicación futura debe ser respetuosa y solo personal. Respondió casi de inmediato. ¿Entonces eso es todo? Vas a ver a tu padre perderlo todo. Me quedé mirando el mensaje por mucho tiempo, porque ese era el anzuelo enterrado más profundo en mí. Niñas como yo están entrenadas para creer que si un padre se hunde, nosotras nos convertimos en flotadores. Finalmente le escribí de vuelta. No estás perdiendo todo porque me fui. Estás perdiendo todo porque construiste una vida que solo funcionaba mientras alguien a quien despreciabas la cargaba. Nunca respondió. Un mes después, mi abuela me envió por correo un recipiente para cazuela que había dejado en la casa años atrás. No había nota, solo el recipiente. Como si devolver un plato restaurara el equilibrio moral del universo. Me reí tanto que tuve que sentarme. Después que Elsie me mandó un mensaje diciendo que la casa iba a salir al mercado, no porque mi papá quisiera reducir gastos, sino porque no tenía otra opción. Un mensaje más llegó después. Sigue diciendo que lo arruinaste. Le respondí de inmediato. Y no, dejé de protegerlo de lo que él mismo construyó. Ella contestó con 3 palabras. Ahora lo sé. La casa se vendió por debajo del precio solicitado a finales del verano. Lo supe porque los registros públicos son brutalmente precisos y porque el cierre a veces no parece un discurso, sino más bien una página del gobierno confirmando que la casa donde aprendiste a callar ahora pertenece a extraños. Kelsey me mandó una foto borrosa del camión de mudanza. La abuela se mudó con una prima. Dean estaba durmiendo en el sofá de un amigo. Mi papá alquiló un lugar más pequeño cerca de la zona industrial e intentó mantener la empresa a flote. Pero 2 cuentas importantes se habían ido y un proveedor ahora exigía pago en efectivo únicamente. Yo no regresé. Eso importó más que cualquier otra cosa. La verdadera venganza no era pararse sobre los restos, sino construir una vida que ya no necesitara su reconocimiento. Colorado me sentó perfecto. Un contrato se convirtió en varios. Luego llegaron referencias, después una LLC con depósitos por adelantado y límites reales. Alquilé un lugar más grande, compré un Subaru usado en efectivo, y aprendí cómo se siente cenar cuando nadie está fabricando una crisis en la habitación de al lado. Al principio se sentía extraño. Las familias tóxicas te entrenan para desconfiar de la calma. Unos 5 meses después de la venta, mi papá llamó desde un número desconocido. Dijo de inmediato que no llamaba por dinero, lo que me dejó claro que sabía exactamente lo que pensaría. Luego dijo que había encontrado una de las tarjetas de recetas de mi mamá mientras empacaba y pensó que tal vez querría quedármela. Esa fue la primera cosa que me ofreció en años que no venía envuelta en una demanda. Puedes mandarla por correo, dije. Hubo una pausa. Luego preguntó en voz baja. ¿De verdad pensaste que fui tan cruel? Podría haber respondido de 100 maneras diferentes. En cambio, le dije. La colgaste sobre el garaje, papá. Exhaló. Eso fue todo. La tarjeta de receta llegó 4 días después. Era la receta de chicken pot pie escrita a mano por mi mamá, con una notita en la parte de abajo. Agrega más tiempo si Richard se queja. Me reí de repente, tanto que terminé llorando. La enmarqué. La gente todavía me pregunta si me arrepiento de no haber ayudado una vez más. La pregunta suena amable, pero en realidad es la misma vieja trampa. Asume que la persona más moral de la historia es la que se sacrifica otra vez. Yo ya no creo eso. Si alguien te llama familia solo cuando necesita tu trabajo, tu dinero o tu silencio, no está protegiendo una relación. Está protegiendo un sistema. Si un padre necesita que seas pequeño para sentirse grande, eso no es amor incondicional. Y si toda una casa puede reír mientras te humillan, y luego entrar en pánico cuando tu apoyo desaparece, ese pánico es tu respuesta. Yo nunca fui la parásita. Yo fui la nómina escondida, la solución a medianoche,
el colchón entre el caos y la consecuencia. El error más grande de mi papá no fue organizar la fiesta, fue creer que la persona a la que humilló seguiría manteniendo las luces encendidas después. El último mensaje que recibí de Dean llegó en la víspera de Año Nuevo. Tú tenías razón. Sin signos de puntuación, sin disculpa, solo eso. Yo no respondí. Kelsey y yo ahora hablamos con cuidado, no como hermanas de película. Más como dos mujeres que prueban si la honestidad puede crecer donde antes vivía la competencia. Ella también se fue de Arizona. Consiguió un trabajo más estable. A veces llama con preguntas prácticas de adulta, y yo contesto cuando quiero. Esa distinción importa. Todavía tengo la foto. La pancarta sobre el garaje. El humo de la parrilla. Mi papá con su ridículo delantal. Dean medio borracho en el patio. Kelsey a la mitad de la risa. Todos seguros de que estaban documentando mi humillación. Lo que en realidad captaron fue el último segundo antes de que su red de seguridad entrara en mi carro y se fuera. Así que no me arrepiento de haberme ido. Me arrepiento de haberme quedado lo suficiente para confundir ser usada con ser amada. Pero nunca me arrepentiré de la foto, del silencio, del paquete, de la distancia. Ni del día en que finalmente entendí la diferencia. Mi papá rogó 2 semanas después. Para entonces, ya era demasiado tarde. 4 días después llegó la tarjeta de receta. No era solo una receta, era la letra de mi mamá, tan familiar que podía sentir su trazo mientras la leía. Decía Chicken Pot Pie, y en la esquina, en tinta más pequeña, un recordatorio casi burlón, agrega más tiempo si Richard se queja. La ironía me golpeó de repente y me hizo reír tan fuerte que tuve que sentarme, y entre risas, los ojos se me llenaron de lágrimas. Era absurdo, tierno y poderoso al mismo tiempo. La metí en un marco, como si fuera un trofeo silencioso de justicia emocional. Algunas personas todavía me preguntan si me arrepiento de no haber hecho un último esfuerzo por ellos, de no haber regresado a limpiar otra tormenta o a salvar otro desastre. La pregunta suena bien intencionada, pero en realidad esconde un juego sutil. Asume que la verdadera virtud reside en seguir siendo la mártir, en ceder una vez más. Yo ya entendí que no funciona así. Si alguien solo te recuerda que existes cuando necesita tu fuerza, tu dinero o tu paciencia, no hay relación verdadera, hay un engranaje que está siendo protegido. Cuando la gente necesita que estés disponible solo para que ellos puedan mantener su mundo sin fricciones, eso no es cariño, es conveniencia disfrazada de afecto. Ahora lo veo con claridad. Mi rol nunca fue el de una parásita. Fui la columna que sostenía todo, la que trabajaba mientras todos dormían tranquilos, la que absorbía el caos antes de que se convirtiera en desastre. Cada factura, cada orden retrasada, cada alarma financiera y administrativa, todo pasaba por mis manos, y nadie lo reconocía. Mi error más grande no fue dejar que organizaran esa humillación en mi fiesta de salida, fue creer por un instante que alguien iba a agradecer el peso invisible que cargaba. El mensaje de Dean llegó justo en vísperas de Año Nuevo. Solo decía, tú tenías razón. Sin punto final, sin lo siento, sin intento de disculpa. Era un reconocimiento mínimo, casi torpe, pero más que cualquier palabra que hubiera recibido en años. No respondí. Y no lo hice porque ya había aprendido que mi silencio tenía más fuerza que cualquier discusión. Kelsey y yo, ahora, hablamos con cuidado. No como las hermanas de las películas, que siempre resuelven todo entre lágrimas y abrazos. Hablamos como dos mujeres que han aprendido a medir la honestidad, a testear si la verdad puede crecer en un terreno donde antes solo había rivalidad y celos. Ella también se fue de Arizona. Consiguió estabilidad, un trabajo serio, y construyó su propia rutina lejos del caos familiar. Ahora llama solo cuando realmente necesita orientación práctica o un consejo adulto, y yo decido cuándo responder. Esa elección, por pequeña que parezca, marca la diferencia entre libertad y servidumbre emocional. Todavía conservo la foto. La pancarta colgando sobre el garaje, el humo que se elevaba de la parrilla, mi papá con aquel delantal ridículo que decía Boss of the Grill, Dean tambaleándose medio borracho, Kelsey en medio de su risa fingida. Todos convencidos de que estaban registrando mi humillación para siempre. Lo que realmente captaron fue el instante antes de que su red de seguridad desapareciera.
Yo cerrando la puerta de mi carro y llevándome mi vida, mi espacio y mi libertad. No me arrepiento de haberme ido. Me arrepiento solo de haber esperado demasiado tiempo para entender la diferencia entre ser usada y ser amada. Pero no hay nada de lo que me arrepienta en la foto, en el silencio, en el archivo que documenta todo, en la distancia que puse entre ellos y yo. Ni en ese momento exacto en que comprendí lo que significaba no ser solamente un recurso, sino una persona con valor propio. 2 semanas después, mi padre me rogó. Me escribió, me llamó, dejó mensajes. Pero para ese entonces, ya no había vuelta atrás. Mi decisión estaba tomada y la claridad que había adquirido era inquebrantable. Entendí que su desesperación no me devolvía nada, solo confirmaba que había construido un mundo que dependía de que alguien más lo sostuviera. Yo ya no era esa persona. Ese pequeño acto, recibir la receta de mi mamá, se convirtió en un símbolo de todo lo que había soportado y logrado. La ternura y la ternura mezcladas con justicia silenciosa me recordaron que la vida se puede reconstruir, que el amor verdadero no exige sufrimiento ni sacrificio constante. Aprendí que proteger mi espacio, mi paz y mi dignidad es más valioso que cualquier intento de complacer a quienes nunca entendieron lo que realmente hacía por ellos. Ahora, años después, veo la historia completa. El humo de la parrilla, la pancarta, la humillación pública, los gritos, todo eso sigue intacto en mi memoria, pero ya no me toca. Lo que quedó fue un aprendizaje, un ejemplo de fuerza y de cómo construir vida propia, sin depender de la aprobación de quienes solo valoraban mi labor. Finalmente, la vida tomó su curso. No hubo aplausos, ni reconciliaciones forzadas, ni grandes discursos de ahora entendemos todo. Solo hubo silencio. Y en ese silencio, Ava pudo escuchar su propia voz por primera vez en años, tranquila, firme y sin miedo. La casa donde creció, el garaje con la pancarta, los gritos, las burlas, las humillaciones, todo eso quedó atrás. Ya no formaba parte de su mundo. Se levantó cada mañana sabiendo que no debía pedir permiso para existir. Desayunaba tranquila, con música que le gustaba y café caliente, sin sentir la tensión que antes siempre estaba ahí, como un fantasma invisible. Cada día era una elección, y la elección era vivir para ella misma. Colorado se convirtió en más que un lugar, era un refugio, un testimonio de que podía reconstruir su vida, de que podía crecer lejos del ruido y la manipulación que durante tanto tiempo la habían mantenido pequeña. El trabajo que había conseguido se convirtió en un símbolo de su independencia. No era solo un ingreso, era su dignidad, su inteligencia, su capacidad de sostenerse sola y de construir algo que nadie más podía derrumbar con palabras crueles o expectativas injustas. Cada contrato, cada cliente satisfecho, cada proyecto que entregaba a tiempo era un recordatorio silencioso de que podía confiar en sí misma. Que podía crear valor sin necesitar aplausos ni reconocimiento de quienes nunca lo ofrecieron. Y luego estaba Kelsey. Su hermana, que había aprendido tarde la verdad, comenzó a ver el mundo de otra manera. Dejaron de ser 2 chicas atrapadas en la competencia, en el miedo y la humillación constante. Ahora eran 2 mujeres que podían hablar con honestidad, que podían compartir logros y frustraciones sin sentir culpa, sin sentir que estaban traicionando a alguien. Esa conexión, más madura y consciente, les dio la posibilidad de redescubrirse y de apoyarse sin depender del caos de otros. Ava todavía guardaba la foto del garaje, el humo de la parrilla, la pancarta con letras rojas, a su padre en el delantal ridículo, a Dean medio borracho y a Kelsey riéndose como si todo fuera un juego. Mirar esa foto no le producía dolor ni rencor, le recordaba algo más importante, el momento exacto antes de que ella tomara el control de su vida. Ese instante congelado era un recordatorio de que podía irse, podía decidir, podía ser más que lo que otros decían que era. El regalo final fue pequeño, casi insignificante, la tarjeta de receta de su madre, con la letra que le resultaba tan familiar y el recordatorio en broma sobre Richard. Ese gesto, tan sencillo, le dio más paz que cualquier discusión o confrontación. No era solo comida, era la confirmación de que podía recibir amor sin que viniera acompañado de exigencias, de manipulación o de humillación. Era un símbolo de que la vida podía ser tierna, justa y suya, sin la necesidad de sacrificar su dignidad. Años después, Ava miraba atrás sin rencor. No se arrepentía de haberse ido,
No lamentaba haber dejado atrás a quienes la hicieron sentir pequeña. Lo que sí recordaba con fuerza era todo lo que había aprendido, la importancia de poner límites, de valorar su tiempo, su energía y su esfuerzo. La importancia de reconocer que ser útil no significa ser propiedad de nadie. Que cuidar de uno mismo no es egoísmo, sino supervivencia. Que no hay mayor justicia que construir una vida donde nadie pueda manipularte ni reducirte a un engranaje más en su maquinaria de crueldad. Y así, Ava siguió caminando. Cada paso firme, cada decisión consciente, cada momento vivido para ella misma, era una victoria silenciosa pero monumental. Su historia no necesitaba aplausos ni reconocimiento externo. La verdadera recompensa era la libertad. La libertad de elegir, de crear, de amar y de vivir sin miedo. La libertad de ser ella misma, completa y sin disculpas. Al final, el eco de la pancarta, los gritos, la humillación y la burla quedó atrapado en una fotografía y en la memoria. Todo lo demás quedó atrás, y Ava, por primera vez, pudo respirar profundamente, sonreír sin culpa y saber que había ganado lo más importante, su propia vida. Y así, su historia terminó no con venganza ni con odio, sino con poder, claridad y paz. Porque la verdadera victoria no se ve desde afuera, se siente desde adentro.